Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar sobre uno de los temas más fascinantes de la historia, que obviamente está dentro de la categoría de los misterios. Misterio que por lo demás lo es en cuanto a que no se puede uno explicar cómo pudieron construir estos aparatos. Pero deja de ser misterio al indicar que en efecto existieron, que no hay nada que pueda descalificarlos. Pero ya sabrán de qué se trata. Después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café, los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones. Pues bien, les decía que es un misterio. Claro que es un misterio. Pero cuando uno habla a veces de misterio, supone que es algo que no existe y que justamente por eso se convierte en ello. Pero este es un contraste muy extraño. Es un misterio, pero su existencia está probada. Lo que no nos podemos explicar es cómo se hicieron, quiénes los hicieron y para qué los hicieron, sí lo sabemos. Mejor dicho, este es un tema de esos apasionantes, fascinantes, en grado sumo, pero en grado sumo es en grado sumo. En la antigüedad, ustedes me van a disculpar un instante, resulta que en la antigüedad los indios lógicamente construyeron una civilización que era una civilización, diríamoslo, muy avanzada, en la que se mezclaban los dioses y los hombres. De hecho, la epopeya más antigua que se conoce es justamente esta, el Mahabharata. Observen ustedes aquí. Miren estos dos tomos. Ahí está el Mahabharata. Que el Mahabharata es como una especie de Biblia hindú, reforzada por este otro libro que se llama el Ramayana. El Ramayana se constituye en un conjunto de preceptos y que tienen que ver más desde la perspectiva espiritual. Pero el Ramayana, que fue escrito por un sabio llamado Vaisya en el 300 a.C., es la narración de una guerra, ahí sí cabe esa palabra, demasiado épica, entre los Pandavas y los Aukuras. Y eran como una mezcla de dioses con hombres que estaban permanentemente guerreando. Y hubo una que fue una batalla que fue, o mejor, una pequeña guerra, que no por el tiempo, sino por la letalidad de lo que hubo en esa guerra, yo creo que eso ha sido la más grande de toda la historia. Si damos por descontado que en efecto ocurrió, de acuerdo con lo que nos dice Vaisya. Y habría sucedido en el 3102 a.C. Pues resulta que los dioses se mezclaban con los hombres y eran la misma familia. Dos hermanos, el uno era ciego y no podía tener hijos, el otro sí podía tener hijos. Entonces, a ver quién subía al trono, sube uno al trono, el otro tiene otros hijos por intermedio de un dios. Lo cierto del caso es que llega un momento en que ellos se enfrentan de una manera tan cruda, tan letal. Y lo extraño de todo esto es que aún en el campo de batalla, hablaban del amor que sentían por el enemigo, que era su tío, que era su primo. No, pues dice, ¿cómo puede ser que ellos traten de mantener un código de honor que a todas luces, dentro de una guerra tan letal, no tendría sentido? Sin embargo, hablan con respeto y con orgullo por su enemigo, que es su tío, que es su abuelo, que es su primo. Sin embargo, salen al campo de batalla y se matan de una manera tan cruda y con tanta hazaña. Uno dice, ¿cómo puede ser posible esto? Inclusive Krishna en este caso se convierte en el auriga o el que maneja el carro en donde va el gran guerrero protagonista de esta historia, que es Arjuna. Y él es el que lo lleva en el carro, casi que es su auriga, pero al mismo tiempo es su protector. Y Arjuna pertenece a los Pandavas. Bueno, en fin, es una historia
muy intrincada. Y en estos dos libros lo que se hace es narrar, en el Mahabharata, es narrar las peripecias de esos 18 días de esa guerra tan cruenta, tan supremamente cruenta. Miren los dos volúmenes. Y aquí están compiladas esas historias de esos 18 días capitales en la construcción de la India que hoy conocemos. Pues resulta que en esa guerra, lógicamente que todos tenían ayudas de dioses. Algunos inclusive venían a pelear el campo de batalla y de pronto salían del campo de batalla, se elevaban en el aire, desaparecían, volvían a aparecer. Es algo maravilloso, es un viaje increíble leerse estos dos libros. Obviamente se necesita tiempo y paciencia. Y naturalmente muy concentrados porque hay tal cantidad de nombres y de interacciones entre ellos que inclusive al final hay una especie de dossier en el que te están hablando de fulanito, era de tal bando, pertenecía a tal, pero era hijo de tal, sobrino de tal, el enemigo era tal. Tiene que leérselo con detenimiento y saboreárselo. Es increíble. Pues bien, de esta historia del Mahabharata, aquí surgen de esto que les estamos hablando, de cómo estos aparatos están ahí, y uno dice, ¿cómo los hicieron? ¿Quiénes los hicieron? Ya podríamos empezar a vislumbrar el hecho de que los dioses interactuaran con los seres humanos, estuvieran en el campo de batalla, usaran armas tan supremamente letales, aún armas que consideramos clásicas y primitivas como arcos, flechas, pero cuando va y se habla de arcos y flechas, habla de arcos y flechas que son muy distintos, que no son aquellos venablos que conocemos, sino que todo apunta a que son, diríamos, proyectiles que tienen que ver con láser y con todo ese tipo de cosas, de acuerdo con las descripciones del efecto que causan estas armas cuando lanzan sus proyectiles. Las o los astras, que son armas que no los definen muy bien, pero tal vez hablan en un conjunto de astras, aunque hay diversos tipos de astras. Unos que sirven como cargas de profundidad, otros que sirven como obuses, otros como proyectiles de fusil o de ametralladora, otros como rayos láser. En fin, cualquier cantidad que de acuerdo con lo que describen, inmediatamente uno se tiene que imaginar que estaría en el mundo moderno. Y lógicamente que para poder hacer eso posible, tenían que tener vehículos en los cuales desplazarse. Y entonces, como les decía, Krishna, por ejemplo, es el auriga de Arjuna. Y se asume que el carro en el que va Arjuna es también Vimana. Todos son Vimanas. Los Vimanas, de acuerdo con la descripción que se hace, algunos la asimilan a torres, otros a carruajes voladores o a palacios voladores. En todo caso, más o menos por ahí va la descripción de lo que es un Vimana. Y hay algunos libros que son muy antiguos. El Vimananika Shastra es el texto más antiguo que habla sobre Vimanas y los describe de una manera muy clara. Dicen que son hechos de 16 metales, pero con 4 metales principales que son el hierro, el cobre, el mercurio y el plomo. Y resulta que estos aparatos son propulsados por mercurio. Tienen 4 tanques, los describe en ese Vimananika Shastra. Los describe como que tienen cuatro tanques cargados de mercurio. Y el mercurio, al ser calentado, hace la propulsión, pero al mismo tiempo venciendo la ley de la gravedad. Son antigravitatorios y que se alimentan de algo que se llama el Gima. El Gima es una especie de fuerza emanada desde el interior de ese ser, en este caso de esos dioses, y que obviamente les darían la potencia y la fuerza a esos Vimanas cargados con mercurio, que es el metal que los propulsa. En el Vimananika Shastra los describe como, por ejemplo, que son como unas especies de
de cubierta, doble cubierta redonda, estoy aquí viendo los datos, con unas troneras especiales que podrían asimilarse a toberas por las que se expulsan las llamas y los efectos del combustible, el humo y demás, y con un domo en la parte superior. Ese sería uno de los típicos, y este del que estoy hablando lo describe el Ramayana. Y entonces, ese sería un tipo. Hay otro que era un vimana cilíndrico, que lo describen en el Drona Parva, cilíndrico y alargado, casi que como atabacado. Ese sería otro tipo de vimana. Porque, entre otras cosas, los vimanas, había que se sepa, y de eso habla otro de los libros, el Samarananga, que dice que eran 4 tipos, el Saramangana, que había 4 tipos de vimanas. El Shakuna, el Sundara, el Rukma y el Tripura. Casi que uno llega a pensar que cuando se habla de estos 4 tipos de vimanas, necesariamente estamos hablando de cómo sucede con las compañías aéreas o como sucede con los ejércitos, que tienen flotas de aviones que son de diversa referencia, de diverso tipo y para diversas tareas. Entonces tiene bombarderos gigantes, tiene aviones cazas, tiene aviones que proveen de combustible en el aire. Entonces que el F-16, el F-18, el Tupolev, el Antonov. Entonces casi que se podría decir que así los catalogan a ellos y que tendrían diferentes misiones. Algunos de ellos servirían solamente para transportarse. Y para transportarse no solamente sobre el cielo o en el cielo, sino para ir a otros mundos, de acuerdo con lo que describe el Drona Parva. Irían a otros mundos, porque los vimanas además tenían la característica de que eran de un metal muy distinto y muy brillante, y podían volar, podían desplazarse en tierra, podían quedarse suspendidos en el aire, podían desplazarse en el agua, podían desplazarse bajo el agua, y aún se habla de algunos que podían entrar dentro de la tierra. No sé por qué tipo de mecanismo, si abriendo túneles con rayos láser, en fin, pero que podían entrar, o por lo menos se podían, digámoslo, estacionar en recintos subterráneos, por decirlo de alguna manera. Esos serían los tipos de vimanas. Pero aparte de esto, los vimanas tenían otra característica que cuando uno, y esto lo cuentan también en los Puranas, dicen que el vimana, por ejemplo, perdónenme que es que yo tengo aquí todas estas anotaciones, que resulta que ellos podían de alguna manera hacer lo siguiente. Imagínense ustedes, que ellos podían escuchar, no podían ser, eran indestructibles, para empezar, nada les hacía daño. Suponemos que nada les hacía daño, en principio pensando que los enemigos tal vez no tuvieran ese tipo de armas para poder dañar los vimanas. Pero miren, hablan aquí de vimanas indestructibles, no pueden ser dañados, no pueden ser destruidos, o los vimanas, como le quieran decir, no se incendian, se hacen invisibles a voluntad, pueden escuchar las conversaciones y otros sonidos dentro de otros vimanas enemigas o enemigos, ver dentro de ellas, pueden determinar la dirección que tomarán los vimanas enemigos, pueden hacerles perder la conciencia a los pilotos de los vimanas enemigos. Cuando uno escucha esto dice, ¿cómo así? Estamos hablando del mundo moderno, que en el mundo moderno, con la tecnología adecuada, se puede ingresar, de hecho lo hacen, y espiar dentro de un avión enemigo, saber qué quiere, qué dicen, cómo hablan, para dónde van, ver las imágenes que ellos ven. Pueden interferir en la ruta, pueden en un momento dado, pueden, diríamoslo, que anular la posibilidad de ser detectados por radar. Todo esto que nos están diciendo, no pueden ser dañados, son indestructibles, no se incendian,
se hacen invisibles, pueden escuchar conversaciones y otros sonidos dentro de otros vimanas, pueden ver dentro de esos vimanas, pueden determinar la dirección que tomarán los vimanas enemigos, pueden hacerles perder la conciencia a los enemigos. Estamos hablando de una tecnología de hoy. Inclusive, yo creo que hoy no podríamos hacer todo esto porque hasta ahora que sepamos, con la tecnología moderna no hay naves indestructibles. No hay naves que no sean susceptibles de ser incendiadas, de ser pasto de las llamas. No hay todavía aparatos que se estrellen y no pase nada con ellos. Entonces imagínense ustedes, y de acuerdo con todo lo que conocemos, esta historia fue en el 3102 a.C. Imagínense ustedes. Y entonces, cuando uno se remite de nuevo al Mahabharata y ve lo que hacían en el campo de batalla, uno no puede menos que pensar, por una parte, es que la naturaleza humana sigue siendo la misma hoy como lo fue hace 3000 años. Aunque aquí hay un asomo de gallardía y de respeto por el enemigo, que procede naturalmente de aquellos códigos de honor y de los preceptos. Y aquí, cuando están hablando de las confrontaciones, lo primero que dicen es que el enemigo cometió un pecado porque lo atacó a traición. Es decir, no esperó que diera la vuelta, sino que lo mató por la espalda. Entonces los mismos amigos de quien comete ese acto lo enjuician a él, porque eso no se puede aceptar. Entonces todavía tenían un código de caballerosidad y respeto por el otro. Con mayor razón, si era una pelea de familia, como les estaba contando al principio, en la que están involucrados dioses con seres humanos, pelean de tú a tú, los dioses luego desaparecen, vuelven a aparecer, adquieren distintas formas y personalidades, usan distintas armas, pero siguen interactuando con los seres humanos y tal vez pasto de las mismas pasiones de todos esos seres humanos que están en esa batalla. Pero aún así, conservan esos códigos de honor dentro del campo de batalla. Eso es lo que hace sublime esta obra y lo que lo convierte en la epopeya más hermosa de cuantas existen hasta ahora. Y la más antigua. Tal vez, yo creo que cuando uno lee la Ilíada es demasiado humana, en la que los dioses también interactúan en uno u otro bando, son enemigos, aquí también. Pero la diferencia es que allá no respetan nada, aquí respetan todo, sin embargo se matan. Todos esos guerreros. Y siguen ensalzando al enemigo al que acaban de matar, y se duelen y lloran por el enemigo que acaban de matar, que es un tío o que es el abuelo, o que es un primo. Son cosas que a uno dice, ¿cómo es posible que aún dentro de algo tan terrible como es una guerra, se puedan conservar como este tipo de cosas? Es algo sorprendente. Y eso lo narran aquí, en el Mahabharata y aquí en el Ramayana, en los libros que les he mostrado. Y eso que no les he traído el Bhagavad Gita, que ya es una compilación más de preceptos y valores de corte moral, ético y religioso. Pero aquí tengo pues estos libros en los que yo me apoyo para contarles esta historia. Y entonces resulta que aquellos contendientes, cuando llegan al campo de batalla, aún respetando esos códigos de honor, no tienen piedad con el otro, pero de frente, no por detrás y cosas por el estilo. Pues bien, si todos tienen estos aparatos para poder desplazarse y se atacan de esa manera tan inmisericordia, uno dice cómo pueden diríamoslo, conciliarse esas dos posiciones de esa manera. Y más terrible aún, porque aquellos astras, o sea, las armas que usan, son tan indestructibles, son tan supremamente letales, que uno se queda sorprendido de que puedan ser usados por unos contra otros, aún sabiendo que son la misma familia. Miren, resulta que en los Puranas, el sabio Gandharva describe
que aparte de estos vimanas, había una ciudad volante, que era una ciudad completa, estacionada en el cielo, que pertenecía al dios Indra, y estaba permanentemente estacionada allí, y de tanto en tanto se hacía sentir su poder como si lanzara rayos los mismos de Júpiter o los mismos de Thor. Y siempre estuvo ahí. Lo describe Gandharva en el libro Los Puranas. Y cuenta que desde esa ciudad volante y otros vimanas lanzaban misiles, estoy leyéndolo, ¿no?, en formas de rayo que podían destruir todo y dejar la tierra yerma. Una de esas armas emitía rayos más brillantes que 10.000 soles. Y en el Bhishma Parva, que es el sexto libro del Mahabharata, resulta que ahí también hace otra descripción que es increíble. A ver, voy a mostrarles aquí. 651 de este libro. Me gusta mostrarles, vea, de este libro, el Bhishma Parva. Aquí en este libro describe lo siguiente. Mire, es un rayo desconocido. Pues está hablando de un arma, de un astra. Es un rayo desconocido, gigantesco, mensajero de la muerte, que redujo a cenizas a los Brishnis Andakas. Los cadáveres quemados eran irreconocibles. A los muertos se les caían las uñas y el cabello. Gurkha, otro de los guerreros, volando en una rápida vimana de gran poder, lanzó sobre la triple ciudad un objeto único cargado con la fuerza del universo. Una humareda incandescente parecida a 10.000 soles se elevó esplendorosa. Oigan pues, se elevó esplendorosa. Cuando la vimana descendió del cielo, se vio como un reluciente bloque de metal pesado en el suelo. Y lo que pasa es que no lo estoy tomando directamente aquí del libro, sino que hice una compilación porque tuve que ir a varios textos. Y por eso los menciono. En el Mahavira Shavita dice, pónganle cuidado a esto, amigos míos, un proyectil cargado con la fuerza del universo produjo una inmensa columna de humo y llamas deslumbrantes, tan brillantes como 10.000 soles en todo su esplendor. Era un arma desconocida, un trueno de hierro, un gigantesco mensajero de la muerte que redujo a cenizas la totalidad de la raza enemiga. Los cuerpos quedaron irreconocibles, sus cabellos y uñas se caían, la losa se rompía espontáneamente y las aves vieron decolorado su plumaje. Después de unas cuantas horas, todos los alimentos quedaron contaminados. Para poder escapar de ese fuego, los soldados se arrojaron a los ríos para lavar su equipaje y lavarse ellos mismos. El sol pareció temblar y el universo se cubrió de calor. Las aguas hirvieron, los animales comenzaron a perecer y los guerreros hostiles cayeron derribados como briznas. Grandes porciones de vegetación quedaron desiertas y hasta el metal de las carrozas se fundió ante esta arma. Imagínense ustedes esta descripción. Esta descripción que tenemos aquí es ni más ni menos lo que ocurrió en Nagasaki, en Hiroshima y Nagasaki. Inclusive, un científico llamado David Davenport se dedicó 30 años a analizar todo esto de los vimanas, consultando todos estos textos, y concluyó que lo visto allí es igual a lo ocurrido en Nagasaki, y lo publicó en un libro llamado Destrucción Atómica en el 2000 a.C., y lo publicó él, indicando esto. Todo esto que les he leído aquí es ni más ni menos lo que sucede después de una conflagración atómica, después de que explota una bomba, lo que queda después de ello. Recuérdese, y alguna vez yo lo leí en uno de los programas anteriores, que en Hiroshima la gente se lanzaba a los ríos pero no se apagaba. Era como si se adhiriera a la piel una película
de azufre o algo por el estilo que no les permitía apagarse. Y entraban al agua e inmediatamente salía una nube de vapor como de lo caliente que estaban ellos y de lo caliente que estaba el agua. Y entonces hablan de las uñas que se caen, del pelo que se caen, de las secuelas colaterales que podrían quedar de algo como esto. Todo eso que sucedió allí lo están contando aquí, miren. Es decir, que hasta los soldados se tiraban al agua, pero el agua estaba hirviendo. Comenzaron a perecer y los guerreros hostiles cayeron derribados como briznas. Grandes porciones de vegetación quedaron desiertas y hasta el metal de las carrozas se fundió ante esta arma. ¿Cómo es posible que eso sea así? 3102 años antes de Cristo, algo que apenas nosotros en el año 1945 del siglo pasado pudimos corroborar. Y para prueba de que esto en efecto fue así, tenemos que retrotraernos a otro de los episodios que hicimos antes, el que tiene que ver con Mohenjo-Daro. ¿Recuerdan ustedes la ciudad de Mohenjo-Daro que yo les conté? Que está en el delta del Indo y que era una ciudad de unas características, era una urbe de tal talante que resulta que tenía acueducto y alcantarillado a todas las viviendas y tenía agua corriente en los segundos y terceros pisos con agua caliente, que los hombres y mujeres usaban ternos y minifaldas, es decir, se vestían como nos vestimos hoy. Y está en Mohenjo-Daro. Y resulta que en 1 kilómetro a la redonda del centro de la ciudad, todo quedó destruido como pulverizado. Y todas las losas estaban vitrificadas, lo cual se consigue es con temperaturas de mucho más de 1000 grados. Eso fue lo que hicieron en Mohenjo-Daro. Esto es lo que ocurrió en Mohenjo-Daro. Casi que se podría decir que pudo ser Mohenjo-Daro la ciudad que destruyeron a la que están aludiendo aquí en el Mahabharata, que pudo ser esta ciudad de Mohenjo-Daro. La radiación aún se siente. Los cadáveres todavía tienen posiciones que son típicamente fetales, que es lo que ocurre cuando uno trata de protegerse de algo y no tiene cómo hacerlo. Todo esto que se narra aquí pudo haber ocurrido allá, justo en Mohenjo-Daro. Algo que fue parecido a lo que hipotéticamente también pudo ocurrir en Sodoma y Gomorra cuando se habla de que allá también hubo una bomba atómica. Y todo esto descargado por esos vimanas de los que estamos hablando. O sea que esto no es nuevo. O sea que esto nos refuerza la idea de que hubo otras civilizaciones muy superiores a la nuestra. Porque esto apenas lo vinimos a conocer en 1945 en el siglo pasado. Y esto habla de 3102 años antes de Cristo. Estaba ocurriendo esto. Y ese Mohenjo-Daro era una ciudad que, de acuerdo con las dataciones que se han hecho, podría adaptarse o estimarse que pudo existir hace 4000 años y otros extienden ese plazo hasta 45000 años atrás. Mohenjo-Daro. Y Mohenjo-Daro fue víctima de todo esto. Amigos míos, con esto quería contarles que ese misterio del que hablaba es un misterio porque no hay nada que pueda decirnos qué fue lo que pasó, ni quiénes lo hicieron. Pero deja de ser un misterio al entender que todo esto realmente ocurrió. Pero quiero dejar esta historia aquí y quiero que ustedes ojalá también lo investiguen por sus propios medios y volveré sobre este tema en alguna otra oportunidad. Por ahora los dejo aquí, espero que les haya gustado este episodio. De ser así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Y les dejo la inquietud de siempre, ¿les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes deciden y nos encontramos en el próximo viaje de historias que con seguridad será fascinante. Chao.